Hola, soy el Dr. Brand, soy médico javeriano y ortopedista Fuchs. El día de hoy quiero que hablemos sobre placas y tornillos. Vamos a adentrarnos en cómo funcionan estos dispositivos, cuáles son sus partes y cuáles son los principios biomecánicos que debemos tener en cuenta para realizar el procedimiento quirúrgico de ortopedia. Los tornillos los vamos a definir como una máquina simple que transforma una fuerza rotacional en una fuerza longitudinal. Estas son las partes que van a conformar el tornillo. Tiene cabeza, el alma, las roscas, y la distancia entre una rosca y otra es el paso de rosca. También vamos a decir que el paso de rosca es la distancia que va a ingresar un tornillo o a desplazarse cuando se le da una vuelta entera. Las cabezas tienen diferentes presentaciones, normalmente son dos. Tenemos una presentación en estrella que va a tener su destornillador especial con esta forma, y también una forma hexagonal. Entonces son dos destornilladores diferentes que vamos a usar según el tipo de tornillo que nos llegue en ese momento. Hoy en día ya no se ven tornillos con otras cabezas, como por ejemplo vemos con el signo más o el signo menos, por decirlo de cierta manera. Estas son las cabezas estándar que se usan hoy en día. Existen diferentes tipos de tornillos, como son por ejemplo el cortical, tornillo de esponjosa, los tornillos bloqueados o los canulados, y hay algunas características de los mismos, también como son que sea canulado puede ser un tipo de tornillo o una característica de cierta manera, y canulado se refiere precisamente a que tiene un orificio que va a estar más o menos en la parte central del tornillo y que también va a estar en el alma. Todo esto va a ser un orificio, y a través de ese orificio va a ingresar una guía. Entonces uno coloca una guía que puede ser a través del hueso para direccionar el tornillo, y una vez está puesta la guía, pone uno encima del tornillo y va a deslizarse sobre la guía llegando hasta el hueso. Entonces le va a dar como una dirección. Tenemos tornillos de rosca parcial o completa. Básicamente lo que quiere decir es que si hay rosca en toda la longitud del alma, o es parcial, un pedazo sí, un pedazo no y un pedazo sí. ¿Esto para qué es? Para realizar compresión ósea. Ya vamos a hablar también un poco de la compresión ósea, que sea autotarrajante. Anteriormente, hoy en día no se usa mucho lo que son las tarrajas, y las tarrajas básicamente eran unos dispositivos que ayudaban a hacer las roscas dentro del material, pero ya normalmente los tornillos de hoy son autotarrajantes, entonces no es necesario usar una tarraja para, digamos, moldear el orificio que se hace. Y la otra característica que pueden tener es que sean autoperforantes. Los tornillos autoperforantes muchas veces suelen ser, por ejemplo, los canulados, que van a tener en la punta un dispositivo cortante. Entonces de esta manera no es necesario brocar propiamente el hueso, sino simplemente uno coloca el tornillo, y el tornillo al darle vueltas va a penetrar la cortical y va a ingresar de manera autónoma al hueso, por decirlo de cierta manera, porque no necesita un brocado. Ahora vamos a hablar de cada tipo de tornillo. Los tornillos corticales son los convencionales que todos conocemos. No tienen alguna característica pues diferente de uno convencional, y la función de estos es realizar compresión, ya sea de la placa al hueso o realizar una compresión hueso a hueso. Los tornillos de esponjosa, como su nombre lo dice, sirve para hueso esponjoso, que es ese hueso que está en las metáfisis óseas, que es un poco más trabeculado, menos denso, y que es, digamos, un poco difícil de agarrar porque el tornillo se puede deslizar fácilmente. Entonces las características que van a tener es que tienen unas roscas que son más anchas, y el paso de rosca también es más espaciado, es más largo el paso de rosca. Entonces esto va a garantizar un mejor agarre en el hueso esponjoso. Los tornillos bloqueados, estos son bien importantes conocerlos, y son tornillos que tienen una rosca que va hasta la parte más proximal del tornillo, como lo pueden ver. O sea, la rosca abarca todo el tornillo. ¿Y esto por qué es así? Resulta que son tornillos especialmente diseñados para que entren en un orificio especial de la placa que también tiene roscas, y el tornillo se va a pegar, a dosar en la placa precisamente, no en el hueso. En el hueso sí tienen un agarre, pero la compresión, digamos, que viene siendo tornillo placa, y no comprime la placa a el hueso propiamente. Entonces estos tornillos se utilizan mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen osteoporosis. Son tornillos que van a dar una mayor estabilidad porque no dependen solamente de la fijación cortical del tornillo, que esto se puede aflojar y se pueden empezar a salir propiamente, sino que estos van a tener una adhesión a la placa más la estabilidad ósea que va a tener. Entonces digamos que eso tiende a tener una mejor estabilidad. Es muy importante tener en cuenta que este tornillo, al no generar compresión
cuando yo voy a poner este tornillo en la placa, primero tengo que comprimirla de alguna manera. Entonces, si voy a poner una placa, primero voy a poner un tornillo cortical, que es lo que me va a dar la placa al hueso. Si le pongo primero un tornillo bloqueado, esto va a quedar la placa suelta porque se está pegando a la placa. O sea, ya aprieto y apretó fue hasta la placa, pero la placa no quedó bien pegada. Y ya por más tornillos corticales que le ponga, ya no vas a usar más, porque ya el bloqueado fue el que me dejó, digamos, la distancia inicial entre hueso y placa. Entonces, primero siempre utilizar un tornillo cortical para adosar la placa al hueso y ya después se pueden poner los tornillos bloqueados en esa misma área para generar, digamos, una buena estabilidad en ese hueso osteoporótico. Tenemos los tornillos canulados, que ya lo mencionamos también, que puede ser tanto un tipo de tornillo como una característica del mismo. Otra cosa que es bastante importante, que no les había comentado sobre los tornillos bloqueados, y es que ellos distribuyen también las fuerzas en la placa. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que genera el tornillo va a ser única, digamos, en el orificio que está comprimiendo. Entonces cada tornillo va a realizar una fuerza en ese punto de anclaje, mientras que el tornillo bloqueado, al fusionarse de cierta manera con la placa, va a generar una distribución de la fuerza en toda la placa de manera, pues en la placa de una manera más homogénea. Entonces, digamos, reparte mejor las cargas o las fuerzas que hay en la placa. Otra ventaja que pueden tener también los tornillos bloqueados adicionalmente en un paciente osteoporótico, tener en cuenta que también en fracturas que están muy diminutas, con fragmentos muy pequeños y que de pronto un tornillo convencional no va a tener un buen agarre, un tornillo bloqueado puede generarme un efecto de estabilización y no va a tener el problema de aflojarse o de no agarrar bien, porque al agarrarse a la placa me va a generar dentro del hueso el efecto de estabilización ósea y no necesita quedar fijo al fragmento propiamente porque ya está quedando en la placa. Es importante conocer las guías que tenemos para darle la dirección a la broca antes de poner el tornillo. Y va a depender del tipo de tornillo la guía que vamos a usar. No siempre se usan, por ejemplo en el caso de los corticales. La guía cortical tiene la característica de que tiene unos dientes en la parte distal que van a generar fricción y adosamiento al hueso a la hora de darle dirección a la broca. Si no la usamos, pues corremos un poco el riesgo de que la broca se deslice porque tiene menos fricción. Sin embargo, no siempre es necesario usarla, solo en los casos, digamos, que requiramos una dirección especial que no sea fácil conseguirla sin esta guía. Y hay otros tipos de guías que se usan en los tornillos bloqueados. Entonces, la primera es algo que se llama guía de ángulo fijo. Resulta que los tornillos bloqueados, al tener roscas hasta la punta, deben tener una congruencia perfecta con la placa para poder ingresar. Si no hay congruencia, el tornillo no entra, no se adosa a la placa y no se fusiona con la placa completamente. Entonces, para esto tenemos estos guías de ángulo fijo. Y ángulo fijo es porque solamente van a ir en una dirección. Esto se atornilla directamente en la placa y nos va a dar la dirección de la broca. Sin embargo, tenemos otros guías que se llaman de ángulo variable. Y estos orificios de ángulo variable son bien especiales porque nosotros ingresamos esta guía en el orificio y nos va a dar un rango de movimiento en la dirección del tornillo. Esto es súper bacano porque acá tenemos 15 grados básicamente en todas las direcciones. O sea, vamos a tener un total de movilidad de 30 grados de ese tornillo. Es lo que normalmente tienen de ángulo de variación de estas guías. Y nos sirve mucho para darle dirección a fragmentos específicos, por ejemplo, de las fracturas conminutas. Entonces es bien interesante esta herramienta en las placas que tienen esta capacidad de darle dirección y son placas de ángulo variable. Las placas han tenido un protagonismo muy importante en la ortopedia desde 1886, desde cuando se data el primer set de placas distribuido en Alemania para el manejo de las fracturas. Ya hoy en día contamos con diferentes tipos de placas según el tipo de osteosíntesis que necesitamos y entre esas comprenden lo que son las placas DCP, placas LCP, de reconstrucción y un subtipo adicional que son las placas anatómicas. Entonces comenzamos primero por DCP y estas siglas significan dinámico, compresión, plate, placa. Significa una placa de compresión dinámica. ¿Y esto por qué? Resulta que esta placa entró en vigencia a partir de 1969 y tiene una característica bien importante y es que es una placa que nos ayuda a generar compresión. Tiene unos orificios especiales que van a generar, pues una vez el tornillo ingresa, van a desplazar ligeramente la placa cerrando un orificio de fractura. Entonces una placa que genera compresión dinámica. Ya más adelante les explicaré bien el funcionamiento, pero es para que vayamos entonces teniendo una idea.
El otro concepto también que quiero explicarles acá es el concepto LC, que entró en auge en 1994. ¿Qué significa LC? Low Contact o bajo contacto. Para ponerlos en contexto, inicialmente las primeras placas que se diseñaron, y así duraron mucho tiempo, tenían una superficie de contacto al hueso que era homogénea en toda la placa. Entonces toda la placa se adosaba al hueso y como había una compresión directamente sobre el periósteo, esto generaba zonas de isquemia. La placa al comprimir ese pedazo de hueso generaba isquemia y esto dificultaba la consolidación. Entonces, ¿qué pasa? Luego se genera o se crea una placa que tiene unas áreas de contacto que no son homogéneas en todo el territorio de la placa, sino que tienen áreas de contacto específicas y menores. ¿Esto qué va a generar? Al ser una menor área de contacto de la placa sobre el hueso, va a haber menos isquemia o mayor nutrición del periósteo. Entonces vamos a tener placas que, por ejemplo, son LC-DCP o LC-LCP. Low Contact Dynamic Compression Plate, Low Contact Locking Compression Plate. Entonces, precisamente son placas, digamos, con mucha más tecnología, con menor superficie de adosamiento al hueso, pero a su vez esto va a garantizar mejor nutrición y por ende mejor consolidación ósea. Pasamos ahora a las placas LCP, Locking Compression Plate o placas bloqueadas. Se empezaron a utilizar en el año 2001 y tienen una particularidad, y es que cada orificio tiene una función dual, o es un orificio también que llamamos combinado. Entonces, tenemos, para que más o menos sea visualizado y entendido, esta sería una placa, y la placa tiene los orificios para los tornillos. Y cada uno de estos orificios puede tener la opción de tener un tornillo cortical o puede tener la opción de poner un tornillo bloqueado, según la necesidad o lo que requiramos. Esto es una ventaja muy grande porque podemos mezclarlos, podemos utilizar en algunas zonas tornillos corticales que tengamos muy buen agarre o ponemos un tornillo cortical para adosar la placa al hueso y posteriormente en algunas zonas podemos usar tornillos bloqueados, ya sea de pronto un área más metafisaria o que tengamos hueso osteoporótico y ya cada ortopedista puede decidir en qué zonas y qué tornillos va a poner y distribuir. Las siguientes son las placas de reconstrucción. Aquí más o menos quiero plasmar cómo se ve este tipo de placa y lo que podemos ver particularmente es que tiene unas zonas de menos densidad, más estrechas y lo que nos va a permitir esto es generar dobleces en la placa. Una placa de SP claramente podríamos llegar a doblarla, pero va a ser un doblez que no va a ser tan controlado. La placa la podemos doblar y se va a angular un poco, pero esta nos permite generar esos dobleces en zonas bien particulares. Entonces de pronto esto nos puede ayudar a que adose en algunas zonas irregulares de huesos planos, por ejemplo, huesos que no tienen una superficie tan regular y nos va a ayudar en esta parte. La otra particularidad es que no siempre estas placas vienen de manera recta. Traigo al caso, por ejemplo, a colación las placas de reconstrucción de pelvis. Estas ya vienen con una forma, con unas curvaturas estandarizadas que nos van a ayudar para ciertas posiciones establecidas de la pelvis. Y precisamente también tienen estos dobleces en caso de que nosotros querramos modificar alguno de estos e incluso también nos da la facultad de hacer cortes en ciertas partes de la placa en caso tal de que lo requiramos. Por último, tenemos las placas anatómicas y estas están hechas para un segmento óseo en específico. Entonces las diseñaron, por ejemplo, tenemos una placa anatómica de radio distal y la diseñaron con un estándar de lo que son, por ejemplo, las dimensiones y los ángulos y curvaturas promedios de este hueso. Entonces, por ejemplo, la placa de radio distal, que tiene más o menos esta forma, ya tiene un doblez estandarizado. Eso lo que nos va a garantizar es un acople muy bueno para el tipo de hueso. Por ejemplo, otro ejemplo muy común, por ejemplo, la placa de peroné distal. Esta placa también tiene sus curvaturas, tiene sus dimensiones especiales para que adose perfectamente en el peroné, para que recubra también una gran parte del peroné. Y estas placas tienen también la ventaja de que en las zonas metafisiarias, por ejemplo, esta parte iría más a la zona metafisio-diafisaria. Pero la parte más distal, esto definitivamente va a hueso esponjoso. Entonces, por eso el diseño hace que estos tornillos suelen ser, estos orificios suelen ser para tornillos bloqueados. Precisamente como es un hueso muy metafisario, muy esponjoso, entonces nos permite acá tener orificios bloqueados y acá normalmente tenemos para tornillos corticales o en algunos casos incluso
pueden ser la capacidad dual como las LCP. Entonces vamos a tener muchas ventajas en una sola placa. Otra cosa también bien importante de estas placas anatómicas es que en algunos casos nos permiten la angulación variable o ángulo variable. Entonces van a traer sus respectivas guías de ángulo variable para que estos tornillos bloqueados vayan a encajar bien con sus roscas y poder dar unas direcciones diferentes. Por ejemplo, uno de los tornillos normalmente de esta placa de radio distal, uno tiene que mandarlo a la apófisis estiloides del radio para tomar ese fragmento en caso de que esté fracturado o darle una buena área de contacto a la apófisis estiloides. Entonces este tornillo, por ejemplo, uno no lo puede mandar recto. Y ahí vamos a usar la guía de ángulo variable para darle esa dirección al tornillo bloqueado y tener un buen agarre de esa prominencia ósea. Es muy importante saber cómo realizar compresión interfragmentaria con un tornillo convencional de cortical. Esta es una pregunta que les van a hacer si son residentes bastante frecuente, de cómo generar la compresión no con una placa, sino solamente con el tornillo. Y esto se va a generar mediante algo que se llama canal de deslizamiento. Y es lo que les voy a mostrar aquí. Lo primero, vamos a tener un trazo de fractura, ¿verdad? Pero este trazo va a tener unas características, podemos ver, digamos, que tiene una diagonal, es oblicuo, y estos son los trazos que podemos con mayor facilidad realizar compresión, digamos que es el ejemplo más sencillo. Entonces, para hacer compresión, la dirección que debe tener la broca es completamente perpendicular. Vamos a hacer una perpendicular, o sea que esto va a tener un ángulo de 90 grados aproximadamente entre la fractura y la dirección de la broca. Y lo otro es que vamos a aplicar entonces el principio de canal de deslizamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Para nosotros poder generar la compresión vamos a tener que utilizar dos brocas en este momento. Una broca inicial para la primera cortical, primera broca, y una segunda broca para la segunda cortical. Entonces, una vez pasamos la primera cortical con la broca, debemos parar. Si atravesamos la segunda cortical con el mismo diámetro de broca, ya no nos va a servir, ya no hay canal de deslizamiento, ya no podemos hacer compresión. ¿Y por qué son dos diámetros distintos? Entonces vamos para allá. Digamos que vamos a poner un tornillo de 3.5 milímetros, que es el diámetro del tornillo. Entonces vamos a usar inicialmente una broca del mismo tamaño. Una broca que va a ser del mismo tamaño del tornillo, que es la que va a perforar la primera cortical, y la segunda vamos a hacer una broca más delgada, que en este caso va a ser una broca de 2.5 milímetros. Estos son unas medidas que ya están estandarizadas para los diámetros de los tornillos para generar compresión interfragmentaria. Entonces, ¿qué va a pasar? El tornillo va a pasar por el primer orificio prácticamente deslizándose. Aquí no está agarrando. Y la cabeza va a quedar aquí ejerciendo un tope. El tornillo está deslizando, deslizando, deslizando y se encuentra con la segunda cortical, que aquí el orificio de la broca es más pequeño y al ser más pequeño aquí ya no está deslizando, aquí sí va a agarrar el fragmento. Y al agarrar el fragmento lo va a traer a medida que atornillamos. Trae este fragmento para allá, en esa dirección. Y este tope pues va a ser lo que va a generar la fuerza contraria. Y de esta manera es que se va a reducir el gap o la distancia, la brecha que hay en el hueso. Por ejemplo, si vamos a usar otro tornillo, un tornillo de 4.5 milímetros. Entonces, ¿qué broca usamos? Broca del mismo diámetro del tornillo. Y en este caso está estandarizado que la segunda broca debe ser de 3.2 milímetros. Normalmente si uno está operando, las personas de la casa comercial que traen el instrumental normalmente saben cuáles son los tamaños, los diámetros de las brocas para usar. Ocasionalmente puede que no, y es importante de pronto tener al menos en la mente estos dos diámetros que son los que más frecuentemente usamos. Y nuevamente, estas son medidas que ya están normalmente estandarizadas. He escuchado con algunas casas comerciales que he trabajado que varían la medida, es curioso, pero igual la variación es usualmente de 1 milímetro, entonces que me digan que o no, vamos a usar una broca de 3,3. Bueno, pues si es la medida de la casa comercial está bien, se acepta, se intenta y normalmente pues me ha funcionado, pero apréndanse estas dos medidas, que incluso si son residentes se los van a preguntar cómo hacer un canal de deslizamiento, qué brocas usan, qué diámetro de broca.
Entonces ya con eso no van a tener mala esta pregunta. El siguiente principio básico es conocer cuáles son las 5 funciones que tienen las placas. Pregunta también fija para un residente de primer año. Estas son las 5 funciones. Primera, compresión. Se puede hacer compresión a través de una placa. Efecto Bottres o también efecto de sostén es llamado. Efecto de puenteo, la neutralización y la banda de tensión. La primera función va a ser la compresión y la placa que nos va a permitir realizar esto va a ser la placa DCP, la placa de compresión dinámica. Les ilustro cómo se vería una placa DCP con sus orificios ovalados, y estos orificios van a tener una tecnología que es lo que nos va a permitir que el foco se reduzca, que el foco se estreche y que haya una compresión de los fragmentos. Voy a ir comentándoles cómo se hace el posicionamiento de la placa utilizando los orificios para comprimir, y en el proceso les voy a explicar entonces cómo es que se ejerce esta acción. Acá estoy pintando lo que sería el espacio de fractura, la brecha que habría, y esta brecha es lo que yo tengo que cerrar. Pintémosla un poco más gruesa. Entonces esto es lo que yo necesito comprimir. ¿Cómo se realiza la compresión? Lo primero, vamos a posicionar la placa en el hueso, vamos a verificar que esté balanceada. Hay 3 orificios en un lado, 3 orificios en el otro, para que no haya más longitud en un lado o en el otro. Y posteriormente, el posicionamiento de los tornillos va a ser lo que nos va a definir si vamos o no a hacer compresión. Los pasos van a ser los siguientes. Vamos a poner un primer tornillo, pero la posición de ese tornillo tiene que ser completamente central en el orificio. ¿Y cómo vamos a lograr esa posición central? Estas placas vienen con unas guías especiales. Estas guías se insertan en el orificio y nos dan la opción de poner el tornillo central o el tornillo en una posición más distal o proximal, pero que vamos a llamar en este caso excéntrica, o sea, fuera del centro, alejado del centro. Entonces la primera guía que posicionamos va a ser para poner el tornillo en una situación central del orificio. Ese tornillo lo vamos a poner completamente, podemos apretarlo un poco, y aquí viene el segundo paso. Y el segundo paso es, en el orificio puede ser inmediatamente siguiente o tal vez uno después, digamos que no, lo importante es que esté cerca al trazo, aproximadamente no más de 1 pulgada más alejado del trazo. Vamos a poner el siguiente tornillo, pero la posición de este no va a ser central, va a ser excéntrica. ¿Y cómo excéntrica? En la dirección contraria en la que está la brecha. Entonces esta posición va a ser, perdón, voy a usarle el rojo, va a ser excéntrica, ¿sí? Va a estar en el lado opuesto donde está la fractura. Cuando voy insertando este tornillo, el orificio va a tener una particularidad, y aquí lo grafico en un corte transversal. Y al estar ingresando, miren que no está ingresando central, sino un poco lateralizado, y cuando va a entrar esta parte, el tornillo va a empezar a empujar esto. Esto es una forma de rampa. El tornillo va a empezar a empujarlo, y al empujar la placa se va a empezar a mover. ¿En qué dirección? En esta dirección. Al moverse en esa dirección, el tornillo ya se va a centralizar. La placa se mueva de tal manera que el tornillo, ahora sí, entre por el orificio. Entonces esas son las rampas que tiene el agujero de la placa DCP. Entonces, una vez pusimos este tornillo excéntrico, la placa se va a deslizar un poco en esta dirección, y eso nos va a generar que va a cerrar este foco de fractura. ¿Listo? Y así se genera una compresión a través de la placa. Hay que tener en cuenta que el movimiento que se genera con la placa va a tener un tope, y lo máximo que se puede llegar a mover está reportado que es aproximadamente 1 milímetro. Se dice que el movimiento, el desplazamiento del cierre de brecha es de aproximadamente 0,8 a 1 milímetro. Entonces, si tenemos brechas más grandes que esto, pues tal vez ese no sea el mecanismo que debemos usar. Hay un concepto que tenemos que tener muy claro antes de realizar la compresión interfragmentaria, y lo vamos a graficar acá. Como pueden ver, normalmente el tipo de trazo en el que se utiliza esta técnica son en trazos transversos, y vamos a tener los segmentos óseos y la fractura en la mitad. Esta es la placa DCP que vamos a estar poniendo encima del hueso, y los tornillos que les mencioné para generar la compresión de la brecha. Pero entonces hay que hacerle algo a esa placa antes de posicionarla, y se llama pretensado. El pretensado de la placa es básicamente doblarla, hacerle un pequeño doblez. Entonces
tenemos la placa así más o menos completamente recta, pero al doblarla con unos elementos que nos van a dar la casa comercial, que bueno, nosotros le llamamos las grifas, no sé si alguien conozca otro nombre en otro país, pero esas grifas nos van a permitir doblar un poco la placa, un poco, ligeramente. Un doblez casi imperceptible. No lo vamos a ver tan marcado como en el dibujo, es un doblez casi imperceptible, pero eso nos va a ayudar a hacer una buena compresión. ¿Y por qué? Si ponemos la placa completamente recta, lo que va a pasar es que como la fuerza va a estar generándose en una de las corticales, cuando se genera la fuerza, las corticales que más se van a acercar son las que están en contacto con la placa. ¿Y qué va a pasar? Pues la parte opuesta no va a tener de igual manera un cierre de brecha. Y la manera de contrarrestar esto es sencillamente doblando un poco la placa, pretensándola. Al hacer un pequeño doblez de la placa, con sus tornillos, lo que va a hacer es que también va a generar una fuerza en la parte inferior opuesta de la cortical que estamos poniendo la placa, y de esta manera cerrar de una manera más homogénea la brecha de la fractura. Entonces, nuevamente, siempre, siempre, sin excepción, cada que vamos a hacer compresión a través de la placa debemos hacer un pretensado, una pequeña modificación casi imperceptible, pero que de todas maneras va a causar una ventaja mecánica cerrando una brecha de manera homogénea en el trazo de fractura. La siguiente función normalmente está catalogada en una sola, sin embargo, en verdad son dos funciones distintas y quiero explicarles bien esto. Y por eso pongo que hay una función Botres, pero también hay una función de sostén y son conceptos completamente diferentes y se los voy a explicar acá. Entonces, el concepto sostén creo que es intuitivo y básicamente es sostener, darle sostén a un fragmento. Entonces vamos a tener acá lo que va a ser una tibia proximal, es una fractura de platillos tibiales, y estamos posicionando una placa, pero los tornillos de esta placa van a ir atravesando tanto el fragmento óseo, ¿cierto? Y también en la parte más proximal, pues vamos a tener de pronto otro par de tornillos, ¿sí? Esta va a ser más o menos la distribución que tienen en una placa de sostén. En el Botres cambia completamente. Voy a borrar un segundo acá los tornillos de la mejor manera que pueda. Y les voy a pintar nuevamente el trazo de fractura. Entonces, en el Botres, la placa va a estar soportando como una columna el fragmento óseo, pero los tornillos van a estar aquí, en la zona donde ya no está el trazo de fractura. Y esta placa, entonces, al estar en este posicionamiento, le va a dar cierta movilidad al fragmento, pero es una movilidad aprovechando la biomecánica y las fuerzas. ¿Cómo es esto? Pues si es una tibia, normalmente el peso del cuerpo va a ir hacia abajo. Una vez apoyamos, el fémur va a hacerle fuerza a la parte superior de la tibia, va a hacerle fuerza a este fragmento óseo y el fragmento va a optar por tener una dirección longitudinal hacia abajo, pero esta placa genera una fuerza transversal hacia allá y eso nos va a dar una resultante. Son dos vectores que resultan en un vector oblicuo, generando que este fragmento óseo se pegue más al resto del hueso. Ahora con otro ejemplo para que de pronto quede un poco más claro. Aquí quiero representar la tibia distal, ¿cierto? Es una articulación de carga que va a estar soportando fuerzas y aquí es donde podamos encontrar los dos conceptos, ya sea sostén o ya sea Botres. Esto va a ser el maléolo posterior y esta va a ser la parte anterior de la tibia. Y en el maléolo posterior pues es común que tengamos fragmentos de este maléolo y aquí podemos aplicar el concepto con cualquiera de las dos funciones de la placa. Si ponemos una placa acá, en el maléolo posterior, podemos hacer sostén, tornillo acá y por ejemplo dos tornillos acá. Entonces vamos a estar fijando el fragmento en una muy buena posición, pero no va a infligir nada las cargas. El fragmento está fijo y el fragmento no va a tener cierta compresión adicional. En cambio,
Si optamos, nuevamente les trazo acá la fractura. En cambio, si optamos por poner, por ejemplo, un tornillo acá y otro acá, y acá abajo no tenemos nada, entonces vamos a ver que las cargas vienen del piso hacia arriba y de la tibia hacia abajo. Entonces, el fragmento óseo, al tener esta dirección y la placa me está generando esta dirección, soportando el fragmento de esta manera, entonces va a haber una resultante. Y la resultante va a ser que el fragmento, la sumatoria de los vectores, va a hacer que el fragmento tenga cierta compresión o cierto movimiento ayudado por las fuerzas de las cargas para tener mayor adosamiento. Voy a recalcar una cosa y es que el efecto Botres no lo vamos a poder hacer en todos los fragmentos o segmentos óseos. Por ejemplo, el caso de un número proximal, si tenemos una fractura de un número proximal, ya sea así, multifragmentaria, al poner una placa, perdón, está un poco gruesita, pero se entiende el concepto. Al poner una placa no vamos a poder hacer un Botres. ¿Y por qué no? Pues porque no hay una fuerza contraria, no hay una fuerza axial que me esté dando una dirección al fragmento con el apoyo del peso del cuerpo y la placa en otra dirección para pegar el fragmento al hueso. Entonces, por ejemplo, el número proximal lo que va a hacer es siempre toca darle una función de sostén y toca sostener esos fragmentos, porque nuevamente en este tipo de articulaciones que no son de carga no vamos a ejercer un tipo Botres. Entonces, hay otra cosa que creo que puedo aprovechar de paso con estos esquemas y va a ser hablar sobre la estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidad presenta la osteosíntesis que estamos haciendo? Y eso también hay que tenerlo muy claro porque son preguntas que hacen qué tipo de estabilidad le dio. Y tenemos absoluta o estabilidad relativa. Son los dos tipos de estabilidad que vamos a hacer cuando tengamos una osteosíntesis de cualquier tipo, sea clavo, sea placa, sea tornillo. Vamos a tener cualquiera de estas dos estabilidades. Y comenzamos por la primera. La estabilidad absoluta, su nombre quiere decir que no hay movimiento. Eso es lo que quiere decir absoluto. Que el fragmento óseo quedó tan unido uno con otro, tan pegado, tan adosado, que el movimiento que hay en este escalón es mínimo, es imperceptible, es muy reducido. No puede decirse que es cero porque llegar a una movilidad de cero pues es biomecánicamente imposible. Y la única manera en la que se consigue una estabilidad absoluta es con la compresión interfragmentaria. La compresión interfragmentaria ya sea mediante un tornillo, la compresión interfragmentaria con ayuda de una placa, o sea, por ejemplo con las DCP cerrando la brecha, compresión interfragmentaria con la placa, o la tercera forma en la que podemos hacer también una estabilidad absoluta es con el efecto Botres. ¿Listo? Esos son los tres casos. Todas las otras osteosíntesis que tengamos, todas que no tengan una compresión, van a ser estabilidad relativa. ¿Listo? Y esto en qué es lo importante de saber estos conceptos. Pues según la estabilidad que nosotros optemos por ponerle a nuestro paciente, vamos a tener un tipo de consolidación completamente distinto. Y una va a ser con callo óseo y otra va a ser prácticamente sin callo óseo. ¿Cómo es esto? La estabilidad absoluta, al estar la ostiona casi pegada con la otra ostiona, no va a requerir que haya una envoltura de callo óseo, eso ya está pegado. Entonces lo que va a hacer el hueso es que va a enviar circulación, vasos sanguíneos de un lado al otro, restableciendo, digamos, esa continuidad. Van a haber ya consolidación en esta parte del hueso, pero no es que se esté generando un callo. En cambio, con una estabilidad relativa, lo que sucede es que al haber un micromovimiento, el micromovimiento va a estimular al hueso a que genere ya esa formación de callo óseo. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a ver las radiografías de los pacientes con una estabilización absoluta, en la radiografía no vamos a ver callo óseo. En cambio, una estabilidad relativa, por ejemplo, pusimos una placa de sostén, probablemente veamos más callo óseo. O en un clavo cefalomedular, probablemente veamos más callo óseo, pero en un clavo es más frecuente, por ejemplo, en un clavo endomedular de tibia o endomedular de fémur. Y a lo que voy con todo esto, con estos conceptos, es también porque son preguntas fijas, preguntas que le hacen al R1. Entonces uno,
qué función de la placa hizo? Entonces, no, hice, por ejemplo, hice compresión con una placa SP. Ah, ok. ¿Y qué tipo de estabilidad le da eso? Le da una estabilidad absoluta porque estoy haciendo compresión. Todo lo que genere compresión va a dar una estabilidad absoluta. Perfecto. Y entonces si le hizo estabilidad absoluta, ¿qué consolidación va a tener? ¿Va a tener un callo óseo o no va a tener callo óseo? Y ahí ya uno responde, no va a tener callo óseo porque está tan comprimido el fragmento que no va a haber mucho micromovimiento y por ende vasos nutricios de un lado al otro y no se necesita relativo pues callo óseo. Vamos a pasar al siguiente concepto y es el puenteo. Entonces acá traigo a colación un fémur con una fractura conminuta en la diáfisis, aquí es donde voy a explicar este principio. Lo que llama uno puentear es básicamente poner una placa a través del foco de fractura formando un puente. El puente va a ser la placa. Pero hay que tener en cuenta que esta fractura, para llamar un puenteo, son fracturas que están bastante conminutas. Entonces, cuando se aplica bien este principio, lo ideal sería hacer un abordaje mínimamente invasivo. Es lo mejor. ¿Por qué mínimamente invasivo? De esta manera no estamos abriendo toda la piel, no estamos exponiendo todo el hematoma de la fractura, porque en el hematoma hay muchos componentes que nos ayudan a la formación de callo. Entonces, si lo hacemos con un abordaje mínimamente invasivo, vamos a respetar la biología ósea. Vamos a disminuir también la isquemia que se genera al abrir, porque uno al abrir genera isquemia en el periósteo y los vasos nutricios también vienen desde la parte periférica. Entonces, un puenteo aceptable sería idealmente, no es que 100%, una placa de puenteo también puede ser con un abordaje amplio para puentear una lesión conminuta que prácticamente es irreconstruible. Y de esa manera vamos a generar un puente en el foco de fractura. Nuevamente, si lo hacemos por un mínimo abordaje, o sea, por ejemplo, deslizando la placa sin abrir toda la piel, esto va a conservar mucho sus factores de crecimiento y de esta manera va a consolidar mucho mejor. Pero en esencia este es el concepto de puenteo. Cabe recalcar que en las placas de puenteo vamos a utilizar una estabilización relativa. En este caso va a generarse un buen callo óseo. La siguiente función de las placas entonces es la neutralización. Este es otro de los conceptos que también es fácil y precisamente su nombre es neutralizar fuerzas. Siempre que estamos diciendo que hay una placa de neutralización es porque hubo una compresión interfragmentaria previa, normalmente con un tornillo. Entonces les ilustro, por ejemplo, una fractura de húmero en la cual hacemos una compresión, pero voy a hacerlo con azul para que se vea que es un tornillo. Ponemos un tornillo comprimiendo el trazo de fractura. Aquí ya hay cierta estabilidad, sin embargo no es suficiente. Esta fractura no va a resistir las fuerzas torsionales adicionales que tiene y se va a deshacer el constructo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una placa que va a neutralizar las fuerzas rotacionales y todas las demás fuerzas que pueden estar aplicadas a esta fractura. Entonces, siempre que vemos un tornillo de compresión interfragmentaria y le adicionan una placa, esta placa se llama de neutralización de fuerzas. Como previamente hubo una compresión, esto sería una estabilidad absoluta, ¿listo? Que no la está generando propiamente la placa, pero sí está neutralizando el resto de fuerzas, por lo cual aquí habría muy poco callo óseo o casi imperceptible. La última función va a ser la banda de tensión. Y antes de explicarlo del punto de vista de las placas, también quiero exponerles cuáles son las bandas de tensiones más comunes que nosotros hacemos. El principio de banda de tensión quiere decir que estamos transformando unas fuerzas distractoras biomecánicamente, que normalmente son, por ejemplo, tendones que están jalando a lados opuestos, y con el constructo que nosotros ponemos generamos una biomecánica completamente contraria. En vez de distracción, los tendones al generar fuerza se van a generar esta vez fuerzas de compresión. Y el ejemplo más claro es un cerclaje en la rótula, una banda de tensión. De hecho, el constructo se llama así, banda de tensión. Lo que hacemos normalmente es que tenemos una fractura transversa de la rótula y vamos a posicionar unos clavos a través de la rótula. Y luego de estos clavos que van longitudinalmente vamos a adicionar un alambre con un cerclaje en 8. Entonces, previamente este fragmento tenía una fuerza, el fragmento lo estaban desplazando hacia proximal en esa dirección. ¿Por qué? Pues el tendón del cuádriceps lo estaba jalando. Y el fragmento inferior, el tendón patelar, lo estaba distrayendo hacia abajo. O sea, ese fragmento por los tendones estaba haciendo distracción. ¿Qué pasa?
Una vez nosotros pusimos el cerclaje, al estar todas esas fuerzas combinadas, la tracción hacia allá del cuádriceps, hacia proximal, va a generar que el fragmento, todo el constructo, vaya proximal. Y la tracción del tendón patelar hace que todo el constructo ahora vaya hacia distal. O sea, es un conjunto de fuerzas que ahora están haciendo que haya compresión. Cuando vamos a llevar el concepto de banda de tensión en las placas, hay que tener un preámbulo y es hablar sobre la cortical de tensión y cortical de compresión. Y esto lo tienen todos los huesos de carga en general. Entonces, o bueno, cualquier hueso por donde va a atravesar una fuerza va a tener una cortical de tensión, una cortical de compresión. El ejemplo más claro es el fémur. Y para esto vamos a ver primero, los huesos van a tener un eje anatómico, que es por donde va a pasar una línea a través de todo el centro de la diáfisis, eje anatómico. Y hay un eje mecánico, que es por donde se están distribuyendo las cargas. En el fémur, las cargas inician desde el centro rotacional de la cabeza femoral, van a desplazarse por la parte medial del fémur llegando a la rodilla. Entonces las cargas pasan mediales a lo que se puede decir al eje anatómico. Al hacerse una fractura transversa en el fémur, esta distribución de cargas nos va a generar una angulación que va a hacer un vértice externo y una compresión en el área interna. Entonces, la cortical interna va a ser la que se está comprimiendo, o sea, cortical de compresión. Y la parte externa, que es la que se está distrayendo, es la que está en tensión, cortical de tensión. Y la banda de tensión, entonces, para generarla, ¿dónde se posiciona la placa? Pues en la cortical de tensión, la banda de tensión. Cuando colocamos una placa en esta cortical, en una fractura como esta, al ubicarla en la cortical de tensión, la placa va de cierta manera a neutralizar esas fuerzas de tensión. Y en este caso ya va a haber una adecuada reducción, una buena distribución de las fuerzas. Si por ejemplo colocáramos esta placa en la cortical de compresión, las fuerzas harían que muy probablemente esta placa se doble. Pero al colocarlo en la parte externa, la placa va a disipar esas fuerzas y la posibilidad de que esa placa se doble es mucho menor y que la osteosíntesis sea más segura y esté disipando esas fuerzas que les mencioné. Y este es el principio de banda de tensión con una placa. Finalizamos esta charla con 3 conceptos que son claves y los preguntan bastante. En primer lugar, la densidad de tornillos. Las placas normalmente nosotros no las llenamos todas de tornillos. Si por ejemplo una placa en un antebrazo, en un radio, tiene 7 orificios y a los 7 les ponemos tornillos, no, eso normalmente no sucede. ¿Y por qué? Creería uno, no, pero es que queda más fija. No es así. Lo que pasa es que las placas, cuando uno las posiciona, deben tener también cierta rigidez para soportar las cargas, pero a la vez también cierta flexibilidad. Deben haber como puntos medios, por decirlo de cierta manera. Cuando una placa es muy rígida, o sea que tiene una tasa de tornillos muy alta, la placa se puede romper. No queremos eso. Y si una placa tiene muy pocos tornillos, pues la placa puede llegar a soltarse y fallar. Entonces, más o menos, ¿cuál es esa densidad de tornillos que debemos poner en una placa? En una placa de puenteo normalmente recomiendan que uno debe tener el 46% de los orificios con tornillos. Eso también dicen que es una densidad igual al 0,46 cuando uno está respondiendo en ronda o preguntan. ¿Y eso qué quiere decir? Que más o menos aproximadamente la mitad de los orificios van a estar ocupados por tornillos. ¿Listo? Si tenemos una placa de 10 orificios, probablemente vamos a poner 3 tornillos a un lado, 3 tornillos al otro. Eso daría una densidad más o menos de 60%. Estamos utilizando 6 orificios. Y digamos, no va a ser de 50, pero va a ser acercado, va a ser similar, va a ser casi la mitad. Entonces se están cumpliendo los criterios. Digamos que este es el dato objetivo que uno maneja. Ahora, esto es mucho, por ejemplo, aplicado a las placas puente. Si vamos a poner una placa DSP, un mecanismo de compresión, de pronto los artículos mencionan que debe tener una densidad un poco más alta, del 50 al 60%, pero nuevamente no se están poniendo todos los tornillos en la placa. La flexibilidad y el micromovimiento, cuando no es muy exagerado, también estimula el callo óseo. Entonces, biológicamente también es bueno utilizar una densidad de tornillos apropiada. Cuando les pregunten en ronda cuál es la densidad ideal que aplica para las placas puente, idealmente 0,46. En algunos casos se llena la placa de tornillos, pero son muy puntuales.
Por ejemplo, los he visto en cirugías oncológicas que requieren una fijación muy rígida, pero no es lo usual. Y de hecho, como en términos generales, cuando vamos a poner una placa, lo ideal es tener cuatro corticales agarradas en cada segmento óseo. ¿Y esto qué significa? Que si tenemos la placa y tenemos un hueso, lo siento un poquito raro el hueso, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 orificios y tenemos un trazo de fractura. Tenemos un trazo de fractura a este nivel, ¿sí? Pues estamos teniendo 3 orificios a un lado, 3 orificios al otro. O sea, estamos distribuyendo de una manera equivalente el número de orificios, que eso es importante. Uno debería tener la longitud a cada lado de la fractura equidistante para dar una buena fijación. Ahora, lo ideal no va a ser llenar todos los 6 tornillos. Lo mínimo que uno debería hacer son 4 corticales en cada segmento. ¿Y qué quiere decir 4 corticales? Eso equivale a 2 tornillos, que pueden ser, por ejemplo, este tornillo y este tornillo. Y como cada tornillo va a estar atravesando 2 corticales, entonces nos daría 4 corticales. Y al otro lado podríamos también poner este tornillo y este tornillo, 4 corticales también. Vamos a tener 4 de los 6 orificios de la placa. Entonces no tendríamos una densidad superior al 70% probablemente. La placa va a tener algo de flexibilidad, digamos que no es el punto exacto, o sea, es difícil a veces cumplir exactamente con la densidad de tornillos, pero de esta manera vamos a tener un constructo que va a ser ligeramente flexible, pero también con una buena rigidez, respetando el principio de al menos 4 corticales por cada segmento. ¿Qué pasa si no ponemos 4 corticales mínimo? Por ejemplo, si ponemos un solo tornillo en una de las zonas, la placa va a tender a bailar, la placa necesita el otro tornillo, porque si no, esta zona proximal va a bailar, va a presentar movilidad, y eso no nos daría un constructo estable. Lo siguiente entonces, área de trabajo. ¿Cuál es el área de trabajo de la placa? Sencillo. Va a ser, nuevamente vamos a pintar un huesito, este lo va a pintar un poquito más decente. Vamos a tener la placa, 1, 2, 3, 4, digamos que tiene 5, pongámosle otro más, 6 orificios tiene esta placa. Y tenemos nuestro trazo de fractura acá, 3 orificios y 3 orificios por lado. El área de trabajo van a ser la distancia que tienen el tornillo más proximal al foco y el tornillo más proximal al foco de ambos lados. Entonces, esta es el área de trabajo de la placa. Esto es un concepto teórico que también es altamente preguntado. Y ahora la longitud de trabajo. ¿Cuál es la longitud total de trabajo de la placa? Y esto va a ser el tornillo más alejado del foco de fractura y el tornillo más alejado del foco de fractura. Esta distancia va a ser la longitud de trabajo y tornillos más cercanos va a ser el área de trabajo de la placa.